Bendito Dios Todopoderoso, gracias te damos por este día que tú nos regalas, por este nuevo despertar, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de poder empezar un nuevo día, Señor. Queremos empezarlo con pie derecho leyendo tu palabra, Padre. Quedamos en tus manos, Señor, y te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el Evangelio de Lucas y hoy vamos a leer el capítulo 24, pero lo vamos a hacer de los versículos de 1 al 34. La resurrección. El domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho, así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más, quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. De camino a Emaús. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido aquí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo: ¡qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde.
Entonces él los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba de las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad, se le apareció a Pedro. Bueno, con esto culmina la primera parte del Evangelio de Lucas, capítulo 24, y hablamos o empezamos a leer acerca de la resurrección. El domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando especies aromáticas que habían preparado. Esas especies aromáticas era una costumbre judía de llevarle a los muertos. E encontraron que la piedra se había corrido a un costado. Mire que aquí empezamos a ver algo de lo cual nosotros tenemos que tener primeramente la seguridad, tenemos que tener en cuenta en nuestras vidas, y es que Jesucristo resucitó. Encontraron que la piedra estaba hacia un lado, no encontraron el cuerpo del Señor. Entonces ellas, mientras estaban allí, quedaron perplejas, pero aparecieron dos hombres con vestiduras muy resplandecientes, se dice que son ángeles, y les dicen: mujeres, ¿a quién buscan? Al que buscan no lo va a encontrar entre los muertos, porque Él está vivo. El que no está aquí ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea. El Señor les había ya dicho que Él, el mismo Hijo del Hombre, debía ser traicionado y entregado en manos de los pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron que Jesús había dicho eso. ¿Por qué la muerte no pudo retener a Jesucristo? Ya hemos hablado en varias ocasiones, y la muerte no lo puede retener a Él porque simplemente Él nunca pecó y nació sin pecado. Nosotros, los seres humanos, los que venimos por la descendencia de Adán, todos nacemos con el pecado original porque nacemos separados de Dios. O sea, nosotros cuando Adán peca en el huerto del Edén, Adán y Eva, ellos son expulsados de Dios, tienen una muerte espiritual, no física, sino espiritual, o sea, apartados, fuera del Edén, fuera del paraíso. Entonces, todos los hijos de Adán y Eva nacen fuera del paraíso, fuera del Edén, fuera de la presencia de Dios. Por eso, a eso se le llama el pecado original. Por eso usted y yo, desde que nacemos separados, nacemos al otro lado, a la orilla, al otro costado del Edén, del paraíso, de la presencia de Dios. ¿Qué pasó con Jesucristo? Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y Él no nació con el pecado original, no nació, digámoslo, en el otro lado espiritualmente, no, Él nació en la comunión con Dios. Él tenía una comunión permanente con el Padre, hablaba con Él porque Él tuvo esa bendición tan grande, y es porque era precisamente Dios que mandó a su Hijo Jesucristo a venir a morir por nuestros pecados. Él no peca en su vida, entonces el día que a Él lo crucifican, muere, desciende. Como no se le encuentra pecado, la muerte no lo puede retener. O sea, no puede haber separación, no puede haber un aislamiento o estar separado de Dios, porque lo que nos separa a nosotros de Dios es el pecado. Gracias a que Él no pecó, no nació con pecado, Él pudo resucitar al tercer día, y es lo que está explicándonos el doctor Lucas en esta fracción, porque Él había dicho era necesario que fuera crucificado, pero al tercer día iba a resucitar. Esto es una gran bendición, y es lo que nosotros los cristianos tenemos como éxito. O sea, si no es por la resurrección, nosotros simplemente seríamos unos, como dice el apóstol Pablo, unas personas sin ninguna esperanza y sin ninguna bendición, digámoslo así. Nosotros, la bendición nuestra es que nuestro líder, el Hijo de Dios, Jesucristo, murió y resucitó.
Si vamos a ver cualquier otro de las personas que llaman dioses como el Buda o como Mahoma o como cualquier otra de los dioses que la gente ha proclamado como Dios, todos ellos están muertos y están en una tumba. Nuestro Señor Jesucristo resucitó, no está en una tumba. ¿Sabe qué? Él está vivo. Y las personas no lo creían porque cuando ellas van a decirle a los discípulos de que Él no estaba ahí, que Él había resucitado, para ellos ese relato les pareció tontería y no les creyeron. ¿Saben por qué? Porque ellos pensaban que Jesucristo venía o era un profeta que venía simplemente a rescatar a Israel de la opresión judía. Mire que después, más adelante, habían dos personas que iban, dos seguidores de Jesús que iban camino al pueblo de Emaús y en ese recorrido el Señor se les aparece y empieza a preguntarles qué están discutiendo. Y entonces ellos dicen, hombre, ¿no se ha dado cuenta usted de lo que pasó? Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Mire que es lo que ellos creían, que él era un profeta, que él era un enviado de Dios. Y mire lo que dicen después, nosotros teníamos esperanza de que fuera el Mesías que había venido a rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Mire el pensamiento de los judíos en esa época. Ellos estaban puestos sus ojos en lo terrenal, no en lo espiritual. Ellos pensaban de que él iba a rescatar a Israel ¿de qué? De la opresión de los romanos, como habíamos dicho ahora hace poquito. Y eso es lo que ellos desafortunadamente en ese momento no captaron, que él sí era el Mesías, que él sí había rescatado no solamente a Israel, sino a la humanidad completa. Esa es la labor del Señor. La labor del Señor no era venir solamente a rescatar a Israel de los romanos, no, era rescatar a todo el universo, a todas las personas, a todos los que hemos creído, no solamente los de esa época, sino que hasta hoy, 2000 años después de eso, muchas personas como nosotros nos hemos podido salvar gracias a ese sacrificio que Dios hizo en la cruz por nosotros. Es una bendición muy grande porque de verdad que sin resurrección pues no hay absolutamente nada y sin el pago de los pecados pues tampoco hay nada, y eso es lo que el Señor hizo por nosotros. Dijeron, después le estaban comentando que el cuerpo había desaparecido, que las mujeres habían ido y que unos ángeles le habían dicho que Jesús estaba vivo. Entonces, ellos tampoco creyeron en ese momento y entonces el Señor empieza a explicarles a ellos, y no les dijo pues que los profetas no escribieron acerca de ellos, y empezó a renombrarles las escrituras y a recordarles lo que había profetizado, o todo lo que habían los escritos que habían acerca del Mesías, que tendría que sufrir, que todas esas cosas iba a pasarle antes de ir a su gloria. Entonces Jesús los guió por las escrituras de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. El Mesías tenía que padecer eso, el Mesías tenía que hacer eso para hacer la obra completa. Como dejen de mirar la parte terrenal, era diciéndole al Señor, dejen de mirar el problema que tenemos enfrente. Y eso es lo que a nosotros nos pasa hoy en día, porque muchas personas tienen a Jesucristo es como para el problema inicial. Necesito que me arregle mi matrimonio, entonces si me arregla el matrimonio, entonces él sí es mi Dios. Si no me arregla el matrimonio, no. Si tengo problemas económicos, entonces o necesito comprar una propiedad o necesito comprar un carro, y si no lo puedo comprar, entonces no está de mi parte o no es mi Dios, y entonces yo tengo que tener cosas buenas, materiales, para poder que él sea mi Dios. Y resulta de que no es así. Simplemente el Señor les está explicando, dejen de tener esos ojos en lo natural, en lo terrenal, y pongan los ojos en el cielo, en lo espiritual, que Él sí es el Mesías y sí vino a hacer la labor y sí vino a rescatarnos y sí nos rescató de la opresión del pecado,
que nos alejaba. Hoy, usted y yo, que hemos depositado la confianza en Jesucristo como nuestro Dios y Salvador, la muerte no nos puede retener. El día que nosotros, este cuerpo que tenemos natural, terrenal, muera, nosotros vamos a nacer a una nueva vida sin pecado y sin nada. Vamos a resucitar, así como Cristo resucitó, porque la muerte no nos va a poder retener. No podemos volver a estar alejados de Dios, porque Cristo ya pagó por el precio de nuestro pecado. Después, más adelante, se sentaron a comer con él, tomó el pan, lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se le abrieron los ojos y reconocieron en ese instante que Jesús sí era Jesús, y en ese momento desapareció. Ahí mismo ya se fueron otra vez para Jerusalén a decirle a los demás que sí, el Señor había resucitado y también que había resucitado a Pedro. Así que vamos a orar, que de verdad que es maravilloso que nosotros tengamos en cuenta esto, que creamos en que Jesús sí nos rescató. No pongamos los ojos en las cosas terrenales, que si me soluciona o si me cura o si me da tal cosa, entonces le creo. Si no, no. No hagamos como Israel. Creamos en que Cristo murió por nuestros pecados y hoy somos salvos gracias a la muerte que tuvo en la cruz, y hoy tenemos la esperanza de la resurrección, porque así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar con Él y a tener una vida eterna junto con Dios en el paraíso, en el Edén y en el mismo Edén que estamos viviendo hoy. Así que vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por esta palabra que tú nos has regalado en este día, Señor. Gracias, papito hermoso, porque hoy, Señor, tenemos la completa seguridad, Padre mío, de que tú moriste, pero volviste también a resucitar, y eso lo hiciste por nosotros, Señor. Porque ese distanciamiento, esa abertura que había entre tú y nosotros, Señor, ya Jesucristo, con el pago de nuestros pecados en la cruz, lo saldó. Así que hoy podemos vivir en un paraíso desde ya, porque podemos hacer de nuestro hogar, de nuestra vida, un paraíso. Gracias, papito lindo, por la bendición tan grande que nos das de poder leer tu palabra, Señor. Quedamos en tus manos, Señor, y te pido que bendigas a cada persona que escucha estos audios, Señor. Quedamos en tus manos, Señor, y te entregamos el resto del día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.